Amén. Eso va para los que también predicamos. Pongamos en práctica todo lo que aprendemos. Eh, yo me acuerdo de mis predicaciones, comencé a predicar a los 17 años y predicaba bien feo. Me acuerdo algunas predicaciones eh, que daba, que di, incluso ya cuando había entrado yo al instituto todavía no me daban este curso a mí. Este curso a mí me lo dieron hasta el quinto, sexto semestre, ya que iba yo de salida, no, quinto semestre, no recuerdo, pero en los últimos 2 semestres, ya que yo iba de salida, me dieron este curso de escatología y pude entender muchas cosas acerca de los errores que yo tenía, de cosas que me decían los líderes de la iglesia, como mi hermana Olga, mi mamá, el pastor. Me regañaban cuando yo predicaba a veces, porque me decían, no dejes en duda la iglesia, porque no es una enseñanza, es una predicación. Y sí es cierto, tuve que aprender muchas cosas y después me dieron esta parte de, de, mm, de escatología y me dieron prácticamente al par un curso de liderazgo y yo dije, ¿dónde me estoy metiendo? Porque era bien difícil. Apenas releyendo algunas cosas, permítanme leerlas, releyendo algunas cosas que me enseñaron de liderazgo, bueno, mejor no se las leo, nomás les comento. Me llegó al corazón y dije, ¿qué he estado haciendo en llevo aproximadamente 4 años de líder de jóvenes, y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho con los jóvenes? Mi liderazgo empezó abajo y yo pienso personalmente que en vez de que mi liderazgo, no los jóvenes, porque si nos medimos en forma de que cuántos jóvenes tienes, no vale, sino qué calidad de jóvenes estás formando. Eso es, no el número, si el pastor se empieza a medir por el número de congregantes que tiene, no va a valer, porque lo que tiene que fijarse él es qué calidad de congregantes está teniendo. Igual tú, mi hermano líder, los que están aquí, líderes que son los maestros de escuela dominical, líderes de mujeres, y si tú algún día quieres y aspiras a ser un gran líder, debes de entender que no es que tengas muchos jóvenes. Algo que aprendí muy bien es que el liderazgo no es por carisma, es por carácter. Amén. Y lo mismo pasa, ¿por qué estoy dando esto? Lo mismo pasa con los predicadores. No es que ese predicador me caiga bien, no es que ese predicador si predica bien, chido, me hace reír, me siento bien. No, es el carácter de Dios puesto en un predicador, impartiéndose a la iglesia. Amén. Si tú quieres, y vuelvo a repetir, y aspiras, ya te cansaste de estar sentado y dices, ya me voy a poner más las pilas, voy a echar más ganas, y estás aspirando. Ahora, yo te voy a invitar a algo, no te apresures a estar aquí adelante y querer predicar y dar un tema. El libro de Eclesiastés, sí es Eclesiastés, del sabio Salomón. Hay una parte que me perturba. No recuerdo en qué parte está. Si quieres encontrarlo bien en Eclesiastés, lee sus 12 capítulos. Es fascinante el libro de Eclesiastés. Y una parte que me perturbó a mí es esa que dice: el que adquiere conocimiento, adquiere juicio para sí. Y yo dije, rayos, ya me quiero salir del instituto, porque eso yo lo leí cuando estaba en el instituto. Y mi amado hermano, tú estás aquí, estás escuchando nuevo conocimiento. Lo que te voy a dar ahorita, a lo mejor nunca lo habías visto, o a lo mejor ya lo habías visto, pero de otra manera. Lo que vamos a empezar a partir de este momento es ya meternos directamente a la escatología, pero algo que me encanta y que a mí me perturba, me perturbó en su momento, fue esta parte: el que adquiere conocimiento, adquiere juicio. ¿Por qué? Porque va a decir Dios, tú sabes, tú tienes la verdad, entonces
De acuerdo al conocimiento que tú tienes, yo te voy a juzgar. Amén. Y vamos a empezar con las posturas escatológicas. ¿Qué es una postura? ¿Qué es una postura escatológica más bien? ¿Cómo se van a dar las cosas de acuerdo al método de interpretación? Es como la gente, los teólogos han clasificado el cómo va a pasar las cosas de acuerdo al método de interpretación. Y vamos a ver tres posturas escatológicas que acerca de la segunda venida de Cristo. Vamos a meternos en material escatológico acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos saben que Jesucristo va a venir por segunda vez? Amén. Exactamente. Estamos hablando de la segunda venida de Jesucristo, que es muy diferente al rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia, o más bien la traslación de la iglesia al reino de los cielos, es una cosa muy diferente a hablar de la segunda venida de Cristo. Amén. ¿Tenemos esto bien en claro? Ahora sí me voy a ir lento, aunque nos tardemos más clases para entender bien esto, de que el rapto, o lo que conocemos nosotros como el rapto, porque si tú lees en la Biblia no vas a encontrar la palabra como tal rapto, pero sí vas a encontrar la traslación de la iglesia al reino de los cielos, y lo vamos a encontrar en Tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y bueno, esto estamos hablando en el rapto. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, a lo mejor hoy, a lo mejor la próxima clase. No lo sé, de acuerdo a cómo vayamos de rápido. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Número 1, la primera postura acerca de la segunda venida de Cristo. Así se le llama esta parte, y espero que me entiendan. Se llama amilenialista. Aquí vamos a agarrar dos temas importantes de la palabra de Dios. Uno es la segunda venida de Cristo y otro es el milenio. ¿Cuántos saben que va a haber un milenio? Conocemos acerca de un milenio. En Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, habla acerca del milenio. Apocalipsis capítulo 20, vamos a verlo para que no estemos. Amén. Apocalipsis capítulo 20, para que entendamos qué es el milenio, porque si no, luego no sabemos ni de qué estamos hablando. Dice la palabra de Dios: vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hasta aquí lo vamos a dejar. ¿Recuerdan la tarea que les dejé acerca de los que van a poseer la tierra y ver las parábolas de los talentos y de las minas? No sé si lo hicieron, no sé si investigaron un poco, pero tiene algo que ver con esta parte. ¿Por qué? Porque aquí habla de los que tienen o los que recibieron facultad de juzgar. Recordemos en la parábola de las minas, dice: bien, buen siervo fiel. Yo te entregué 5 minas, una mina digo, y tú me has regresado 10, perdón. Entonces tú vas a reinar sobre 10 reinos. ¿Sí están conmigo en la parte de las minas o no? Los que vinieron, si no, vámonos otra vez a, se me olvidó dónde está, Lucas. Es que no sé si es Lucas o Mateo porque son las dos. Por favor, mi hermana Olga, me ayuda a buscarlo, la parábola de las minas. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de unos personajes que recibieron, aquí
en capítulo 20, perdón, gracias. Lucas 19:11 es la parábola de las minas. Amén. Las tenemos ahí. Esa parábola, léanla, ahorita no la vamos a leer, léanla en su casa, analícenla investiguen acerca de esta parábola. Después, más adelante, vamos a ver las parábolas escatológicas. Una de ellas es esta de las minas. Y al final de la parábola, mi hermana Blanca, a ver si me puede ayudar a encontrar el final de la parábola, de cuando dice, bien, buen siervo fiel. Al final de la parábola, esta parte es bonita. ¿Qué dice? A ver, vamos a... Sí, amén. Vamos a... Deja Lucas 19. Amén. Sí, está bien, buen siervo. Es que dice buen siervo, no dice fiel. Por cuantas... 10 ciudades. Hasta aquí, nada más esta parte de 17. Él le dijo, está bien, buen siervo, no le dice fiel. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre ¿cuántas? 10 ciudades. Ahí está hablando, vamos a recaer un poquito en lo que está hablando Dios en esta parte de las minas, en la parábola. ¿Qué son estas 10 ciudades? Llevándolo a Apocalipsis capítulo 20, cuadra un poco, ¿no? En el versículo 4 dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron ¿qué? La facultad de juzgar. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Imaginándonos que fuese de esta manera y tomándolo de esta manera, podemos decir que aquellos hombres fieles, que Dios entregándoles algo preciado, ellos lo multiplican, en esta parte van a reinar sobre las ciudades. ¿Cuáles ciudades? ¿Quién va a estar aquí en el milenio? ¿Quién se va a quedar? ¿Quiénes son los decapitados que dice acá abajito? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Amén. ¿Por qué? Porque no puedo decirles ahorita todo porque no seríamos bolas. Vamos a empezar con las posturas antes de meternos a todo esto que hablan acerca de la segunda venida de Cristo y del milenio. El amilenialista son aquellas personas que dicen que no hay un milenio. Bueno, más bien dicen que el milenio es espiritual, paz en el cielo. No hay un milenio como tal en la tierra. Eso dicen los amilenialistas. Y aquí voy a poner una línea del tiempo, por decirlo así, donde aquí es el inicio y aquí es el juicio final. Está muy austero, más adelante va a ser mejor explicado. Ellos dicen que Israel y la iglesia es lo mismo. No hay una división, o sea, ellos no agarran la profecía de Daniel de las 70 semanas, no hay una división entre Israel y la iglesia. Para estas personas no existe eso. Simplemente el tiempo de la iglesia y el tiempo de Israel es el mismo. Pasan la misma situación, no va a haber un paréntesis, no se abre nada. Va a venir Jesucristo y nos vamos y ya se acabó. Pero no hay un milenio, no sufrimos, el infierno no existe. ¿A quién les habla esto? ¿De quién les habla este tipo de postura? A los testigos de Jehová. Ellos dicen que que no hay, o sea, no va a haber nada de lo que nosotros predicamos. Entonces, vamos a la que sigue, por favor. Esta es la segunda postura acerca del milenio. Ya entendemos que es el milenio y que vamos a reinar. Bueno, algunos van a reinar en el milenio. Entonces tenemos que entender bien qué es lo que pasa. El postmilenialismo. ¿Qué quiere decir el postmilenialismo? Que Jesucristo viene después del milenio. ¿Qué pasa aquí? Está Jesucristo aquí en su primera venida. No se ve muy bien, pero aquí donde estoy señalando está una cruz. Su primera venida. ¿Sabemos cuál fue la primera venida de Jesucristo? Cuando vino y murió por nosotros. Amén. Ya vino Jesucristo. Después empieza el evangelismo, la expansión del alcance
de todo el mundo. Viene todo lo que conocemos de la iglesia. Aquí mismo ellos dicen que se convierte Israel antes del milenio. Se convierte Israel y reconocen a Jesucristo. Después pasa el milenio y viene Jesucristo, y aquí para adelante es la eternidad. Ellos dicen eso. Ahorita les voy a decir algunas bases en lo que ellos se basan para decir todo esto. Sale que viene Jesucristo, pasa el tiempo, el evangelismo, se expande el evangelio, pasa el periodo de la iglesia, pero el milenio no es el reinado de Jesucristo, sino la iglesia reinando por ser buenos. Es así como una recompensa. Ellos piensan que va a haber una recompensa a todos los cristianos por ser buenos. No porque aceptaron a Jesucristo, no por nada, sino porque son buenos. Ellos tratan de hacer buenas obras porque quieren acá llegar a reinar, a ser reyes por causa de su actitud. Y ellos van a reinar aquí en el milenio. Se convierte Israel y ellos reinan, pero Jesucristo todavía no viene. Jesucristo todavía tarda por venir, porque son 1000 años, imagínense. Entonces pasa todo esto, y pasando esos 1000 años de que la iglesia está reinando en la tierra, viene Jesucristo, y de ahí para la eternidad. ¿Sale? Esa es la postura postmilenialista. Vamos a la que sigue, por favor. Si voy rápido, ustedes díganme si no alcanzan a notar. Y el premilenialismo. Aquí nos vamos a atorar un poco porque eso es lo que nosotros creemos. ¿Sale? Es la postura que la mayoría de los pentecostales tomamos. Digo la mayoría porque unos no. Premilenialismo. ¿Qué quiere decir premilenialismo? Que Jesucristo viene antes del milenio. Empezamos. Aquí está Jesucristo, el tiempo de la iglesia, la semana 70. ¿Por qué pongo aquí en la semana 70? Bueno, les explico. Aquí está el periodo de la iglesia, se abre la semana 70, viene Jesucristo por segunda vez y empieza el milenio. Termina, resurrección de los impíos. Acuérdense que Jesús habla, que la Biblia habla de la segunda resurrección. Amén. Aquí, en esta parte de la segunda venida de Jesucristo, aquí ya vino el rapto, en esta línea. Ya está el rapto, ya nos fuimos. Bueno, para algunos. Después aquí, en la primera resurrección, se fueron con Cristo. Aquí en esta parte, la resurrección de los impíos, viene el gran juicio del trono blanco. ¿Han escuchado hablar del gran juicio del trono blanco? ¿No, usted no, hermana? Viene en la Biblia. Sí. Vamos a hablar acerca del gran juicio. ¿Cuál es el gran juicio del trono blanco? Y vi a todos, pequeños y grandes, parados delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y fue abierto el libro de la vida. Y el que fue hallado en el libro de la vida, entró en el reino. Y el que no fue hallado en el libro de la vida, al lago de fuego. Ese es el gran juicio del trono blanco. Es el último. Y de aquí, ahora sí, depende de si estás escrito en el libro de la vida, te vas para la eternidad con Dios, o si no estás escrito en el libro de la vida, te vas a la eternidad al lago de fuego. ¿Amén? ¿Para dónde quieres ir? Sí, porque los dos son eternos, ¿eh? Algo que hay que entender es que la eternidad, mira, voltea a ver al que está a tu lado y dile, eres eterno. Así te vayas al infierno, te vayas al cielo, eres eterno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que Dios crea es eterno. Alguien eterno solamente puede hacer cosas eternas. Amén. Nosotros, el plan original de Dios con Adán y Eva era que la humanidad fuera eterna. Por eso, cuando pecan, una vez nos preguntaron eso y no sé si me entendieron lo que expliqué yo. Cuando peca el hombre, tiene eternidad todavía en su ser, en su esencia.
pecan, salen del Edén, del huerto del Edén, y empieza la descomposición de la tierra y de todo, porque empieza a morir tanto la tierra como el hombre, porque al pecar el hombre afectó a todos, a toda la naturaleza. Entonces viene la descomposición, y por eso en aquellos tiempos de Adán, de Noé, de Matusalén, y bueno, de todas esas personas, se morían hasta los 900 y tantos años. ¿Por qué? Porque tenemos esencia de eternidad. Viene el diluvio y la edad empieza a decaer. Hay una, platicando con la esposa del hermano Jonathan, ¿cómo se llama la hermana? Marisol. Estaba platicando con ella y me dice, hay algunos escritos judíos, libros judíos, que te explican más acerca de esto, de por qué había antes del diluvio, qué pasó, cómo estaba la tierra antes del diluvio y qué pasó después del diluvio. Porque el diluvio fue un cambio radical en toda la tierra. Había hielo, había algunas cosas que hacían que el hombre perdurara más tiempo. Ahora, después del diluvio, lean la Biblia, lo más que llegaban a durar eran ¿qué? 120 años. ¿Cuántos años duró Abraham? 120 y tantos años y todo eso. Después en los Salmos, ¿qué dice Dios? Ya no les voy a dejar que vivan más tiempo. Dice, lo más robusto, el más fuerte, va a vivir 80 años y ya con dificultad. Y lo vemos hoy día así. Amén. Quien tiene ya arriba de 80 años, ya le dificulta mucho la vida. Le pesa mucho la vida. Y más los mexicanitos, ¿verdad? Como que nos vamos encorvando y nos vamos haciendo chiquitos. Amén. Y bueno, profecía de Daniel de las 70 semanas. Vámonos a Daniel. ¿Alguna pregunta acerca de las posturas? Miren, lo que nosotros creemos, les voy a decir, lo que estamos bien seguros es que somos premilenialistas. Nos podemos llamar así. O sea, nosotros creemos que Jesucristo viene antes del milenio. Amén. Viene antes del milenio. ¿Por qué? Porque la profecía de las 70 semanas lo dice así. Capítulo 9, versículo 20. Amén. Dato interesante. Esta oración de Daniel es la que ayudó a que el pueblo de Israel saliera de cautiverio. Esta oración que hace Daniel capítulo 9. Amén. Pero el versículo 20 es una profecía que Dios le da a Daniel. Y dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos todos? Ese quiero que lo leas. Si quieres subrayar la parte que te voy a decir que es lo más importante, subrayala. Dice la palabra de Dios, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi refugio delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Esta parte es la importante. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿habrá cuántas semanas? 7 semanas. Quien sea buen matemático, vamos a hacer cuentas. 7 semanas. Y 62 semanas. ¿Cuántas semanas van? 69. Y este punto y coma que está aquí, si están conmigo, aquí hay un punto y coma, ¿sí o no? Ese punto y coma es muy importante. Recuerden que la palabra de Dios dice que ni una coma, ni una tilde tiene que pasar por alto. Y este punto y coma es importante. Se volverá a edificar la plaza
y el muro en tiempos angustiosos. Sale el pueblo de Israel, vamos a hablar un poco de historia. Sale el pueblo de Israel y empieza Esdras y Nehemías a la reedificación de Jerusalén. ¿Quién es el que empieza la reedificación del pueblo, del templo? Pregunta, ¿quién empezó la reedificación del templo? Zorobabel y Josué. Josué son los que edifican la reedificación del templo. Nehemías, ¿qué es lo que hace? Levanta los muros, las murallas de Jerusalén. Todo eso se reedifica. Recuerden que uno de los profetas dice que la gloria postrera sería mayor que la primera, ¿sí o no? Hay una profecía, no recuerdo bien dónde está, dice que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque está hablando de Jesucristo. Viene, y vamos a leer, antes de explicar esto, viene en la parte donde pasa todo el pueblo de Israel, salen del pueblo de Egipto, de Babilonia, en este tiempo ya eran los persas, salen y son libres, reedifican el templo. El templo de Zorobabel es el templo donde Jesús se educó. Es el templo donde Jesús se mete y empieza a tumbar todos los puestos. Es el templo que dice que de los tiempos de Jesús, el templo de Zorobabel. Amén. ¿Estamos ubicándonos ya en los tiempos? Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 26. Y después de las que 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Aquí de qué estamos hablando? Del sacrificio que hizo Jesús en Israel por nosotros. Amén. La parte que está aquí arriba, que en el versículo 25 dice, y se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. No está hablando de lo que está pasando ahorita, mis amados hermanos. Está hablando de lo que vivió Zorobabel, de lo que vivió Nehemías, de lo que vivió Esdras. ¿Por qué? Si leemos bien esta parte de Esdras y Nehemías, vamos a encontrar que había gente que quería destruirlos. Había enemigos en contra de Israel y eran tiempos angustiosos. ¿Por qué? Porque aquí todavía no, esta profecía todavía no habla de la muerte del Mesías. En el versículo 25 viene a hablar de la muerte del Mesías en el versículo 26. ¿Qué quiere decir? Pasaron 7 semanas, se levanta el pueblo de Israel. Pasan después de esas 7 semanas donde ya viene la reedificación, las 62 semanas donde se reedifica, se levantó todo el pueblo de Israel, y es con lo que vivió Jesucristo. Y cayeron otra vez en cautiverio ante ¿quién? Ante los romanos. Si no sabes, cuando Jesús nace, ¿quién está como gobernante? Herodes, que manda a matar a los niños. ¿Sí recuerdan eso? ¿Quién es Herodes? Era un romano. ¿Por qué Roma? Si nos vamos un poquito más atrás, o más adelante, no más atrás, cuando Nabucodonosor tiene un sueño, eso nos lo han venido a explicar, no sé si recuerdes, viene un sueño de una estatua, ¿no? Donde la cabeza es de oro, que es Babilonia, el pecho, bueno, es de otro material, que son los persas, sirio-persa, medo-persa. Después viene, ¿quién derroca a los persas? No, los griegos. ¿Han visto la película de 300? La 300. ¿Han visto la segunda parte de 300? El nacimiento de un imperio, se llaman 300, el nacimiento de un imperio, donde los griegos se levantan como imperio después de los persas. ¿Quién era el rey de los persas? Era Jerjes, el que, no sé si han visto la película, si están conmigo los que vieron la película, Jerjes era el mariconcito ese que sale como rey, que se sentía Dios. Ese Jerjes que sale en esa película, ese Jerjes es quien da libertad al pueblo de Israel. Dice, ustedes pueden ir a adorar a su Dios. Y quien, imagínense cómo era, ¿no? Y bueno, si nos interesa un poquito más de la historia, nos vamos a meter más en esto y te vas a meter a investigar. Después de eso, terminan, ya se edifica Israel,
Pero la profecía del sueño de Nabucodonosor decía que vendría un reinado que son los pies, de barro mezclado con ¿qué? Con cobre, ¿no? Hierro y barro cocido, hierro y barro cocido. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo romano era fiero, pero que también tenía muchas debilidades, porque estaba muy dividido. ¿Por qué? Porque los césares querían quitarle, bueno, y pasa todo eso, el pueblo romano viene a conquistar nuevamente a Jerusalén. Por eso está Roma sobre Jerusalén, porque es un imperio. Si tú luego más adelante voy a traer un mapa de todo lo que es el imperio romano y vamos a ver esta última parte, porque está muy conectada con los cuernos. Este sueño de Nabucodonosor durante los 10 dedos, que dice que los 10 dedos tenían, bueno, más adelante lo vamos a leer porque no recuerdo bien cómo dice la palabra de Dios y no quiero confundirlos más. Viene después en los cuernos, que salen 10 cuernos, que son reyes, y desde esos 10 cuernos sale un pequeño cuerno. ¿Sí están conmigo? En esa parte de esta profecía, más adelante lo vamos a ver, las que no están entendiendo nada, pero ténganlo bien presente. Sale un pequeño cuerno y eso es la Iglesia Católica. Entonces, exactamente, de las 4 bestias, pero no las de Daniel, las de Apocalipsis. Amén. Entonces, bueno, vamos a más adelante a verlo. Sí, son las de Daniel. Más adelante vamos a verlo. Sí, porque ¿sale? Bueno, vamos a dejar esta parte aquí. Los quiero dejar en esa dudita para que vengan, para que sigan viniendo. ¿Por qué? Porque esta parte la vamos a estudiar un poquito más adelante. Regresando a lo que estábamos diciendo, ya sabemos dónde nace, de dónde sale Roma, que es de uno de los sueños de Nabucodonosor, interpretado por Daniel. Está sobre Jerusalén. Imagínense, ellos siguen bajo yugo. Por eso aquí Daniel dice, el versículo 25, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos ¿qué? Angustiosos. ¿Por qué? Porque Roma era un imperio, pero era un imperio tremendo, de los peores imperios. Porque si conocen el circo romano, ¿saben qué pasaba ahí? ¿Por qué dice que mataban a los cristianos? ¿Saben por qué dicen no vas a matar a un cristiano? ¿De dónde sale eso? Del imperio romano. Ellos literal, ponían a los cristianos, eso bueno un poquito más adelante, ponían a los cristianos, los metían ahí y literal, dejaban a los leones que se los comieran, a los leones hambrientos que se comieran a los cristianos. Era literal. Y eso era una diversión para la gente romana. Era así como que pues vamos al circo, lo que ahorita conocemos que vamos al circo, vamos a ver a los payasitos. No, en esos tiempos los romanos eran así pues vamos, imagínense, ustedes vieron la película de la Pasión de Cristo, la mayoría, ¿sí o no? ¿Cómo eran los romanos? No tenían piedad. Más despiadados. Fue el imperio más sanguinario, gracias por la palabra, más sanguinario. Era el imperio del peor. Por eso dice que se edifica el templo, se edifica todo eso en tiempos angustiosos. Amén. Aquí todavía no estamos hablando de lo que, aquí en esta parte del versículo 25, todavía no está hablando de lo que estamos viendo nosotros hoy día. Amén. Lo que vivió el pueblo de Israel, lo que vivió el tiempo de Israel, no sabemos qué pasó entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ese silencio que hubo de Dios, ese silencio, sí sabemos, si leemos historias, sí vamos a ver qué pasa. Se levanta Roma y es un tiempo de angustia, es un tiempo bien difícil para el pueblo de Israel. ¿Sale? Y bueno, eso ya sería más como históricamente. ¿Saben cómo nacen los saduceos, los escribas y todos los que se ponían en contra de Jesús? ¿Cómo nacieron ellos? ¿Cuántos quieren ser como los escribas y como los fariseos? No, fariseos, sí son fariseos, ¿verdad?
¿Cuántos quieren ser como ellos? Nadie, ¿verdad? Na- sí, más bien por lo que pasó después. Pero como nadie, en 400 años aproximadamente, hablando históricamente, no se escuchó nada de Dios. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no se escuchaba nada de Dios. Tenían la profecía, pero no sabían nada de Dios. Entonces los escribas, los fariseos, los saduceos y todos ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a retomar todo lo que otra vez vamos a traer el Antiguo Testamento, vamos a empezar a buscar las cosas del Antiguo Testamento y empezaron ellos a leer, a investigar y empezaron a enseñar a la iglesia, empezaron a enseñar en el templo nuevamente, como así empezaron los escribas, así empezaron los filisteos, los fariseos, los filisteos, fariseos. Nacen en el silencio de Dios, queriendo ellos enseñarle al pueblo de Israel a Dios. Entonces nacen bien, después se empeoran como la iglesia cristiana. La iglesia cristiana nació bien, ¿sí o no? Y luego las mega iglesias de hoy día ya son lo peor, lamentablemente. Así eran los fariseos. Amén. Entonces, vámonos al versículo 26 de Daniel capítulo 9. No había nadie, estaban esperando. ¿Quién fue el primer profeta después de ese gran silencio? Juan el Bautista. Es quien se levanta y empieza a preparar el camino y se va al desierto y se levantó el primer profeta. No, Zacarías estaba en el templo, era un sacerdote pero no era profeta. Vuelvo, es lo mismo, Israel siempre ha anhelado a Dios, pero Dios se ha apartado de ellos. Exactamente. ¿Quién es el que empieza a profetizar? Juan. Empieza a hablar de parte de Dios, como ellos tenían como costumbre. El profeta hablaba de parte de Dios. Recordemos a Samuel. Iban a Samuel, sabían que era el vidente, y decían, ¿sabes qué? Ve al vidente. Mandaron a Saúl ¿con quién? Con el vidente. Él es el profeta. Con él habla Dios. ¿Y quién es el que vuelve a hacer eso? Juan. Juan. ¿Por qué creen que salían todos al desierto? Salían al desierto porque sabían que Juan hablaba de parte de Dios. Por eso se bautizaban, por eso se arrepentían, porque dijeron, este cuate está hablando de parte de Dios, realmente habla de parte de Dios. Por eso salían todos con él. Amén. Y ahora sí, regresando al versículo 26, dice la palabra de Dios, y después de las 62 semanas, o sea, de todo ese alboroto que pasó, se quitará la vida al Mesías. Aquí ya nació Jesucristo, ya vivió 32 años, 33, y se muere. Y bueno, lo matan más bien. ¿Sale? Lo matan. Se le quita la vida al Mesías, mas no por sí, dice la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, ahí viene otro punto y coma. El versículo 26. Amén. Si están conmigo, versículo 26 del capítulo 9, ahí viene otro punto y coma, ¿sí o no? Ese punto y coma somos nosotros. Somos nosotros. Eres tú, soy yo. Ese punto y coma que está ahí, somos nosotros. Se abre un paréntesis entre Israel y nosotros, y la iglesia. ¿Por qué? Se le quitó la vida al Mesías y nace la iglesia, ¿sí o no? Al momento de morir Jesucristo y resucitar, nace la iglesia. Amén. Nace la iglesia. Literal, nadie. En visión sí la vieron. ¿Sí me entiende? O sea, que tuvieron una visión de ver a la iglesia, sí la vieron. Isaías habla de la iglesia, de los gentiles. Cuando habla dice, y gente que no es pueblo, será llamado pueblo. Ahí está viendo a la iglesia. A lo mejor no la conocían como tal, porque ¿quién viene a dar ese nombre de iglesia? Jesucristo. O sea, veían a Jesucristo y estaban esperando a Jesucristo. Digamos que como profeta yo le doy más importancia a lo que es relevante, que es Jesucristo, que a lo que viene después, que es la iglesia. Pues va a ser un pueblo que
Le van a llamar pueblo, pero no es pueblo. Están hablando de nosotros. Están hablando de nosotros. Pero aquí en este punto y coma entramos nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a seguir leyendo. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿De quién está hablando aquí? De la segunda venida de Jesucristo. Amén. ¿Entendemos? Pásale a la siguiente. No, sí, perdón, es que no leí la otra parte. Sí, no, sí está hablando de la destrucción, de la persecución y todo eso. De Israel. No, es que vamos a entender esto. En esta profecía de las 70 semanas entramos nosotros como un paréntesis y sí, vienen todos los que son como, bueno, vamos a leerlo nuevamente para entenderlo. Amén. Dice la palabra de Dios, completo hasta el 27 y después lo explicamos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Sale? Entramos nosotros y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Estamos hablando del pueblo de Israel, gracias. Sí, es el pueblo de Israel que se ha destruido. Sabían que el pueblo de Israel ahorita ya no tiene templo. Los muros están destruidos. Destruye el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Lo estamos viviendo hoy en día nosotros. La guerra que tiene Israel lo estamos viviendo nosotros ahorita. Israel no está en paz. Y eso viene a causa de lo que ellos echaron mismos, ¿no? Cuando dice, su sangre de Jesucristo venga sobre nosotros y viene y se destruyen ellos mismos. Pero están siendo destruidos. Y por otra semana, el versículo 27, vamos a leerlo. Y por otra semana, aquí se cerró el paréntesis de la iglesia y entra y sigue Jesucristo y sigue Israel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y aquí estamos hablando, ¿quién es el desolador? El anticristo. Ya, gracias por la corrección y si es así. La primera parte del versículo 26, del punto y coma hasta el punto donde dice devastaciones, es el tiempo de la iglesia, el tiempo donde se destruye Israel. Toda esta profecía de las 70 semanas habla de Israel. Nosotros entramos solamente como un injerto, como lo dice la palabra de Dios. Somos Dios nos agarró y nos injertó en la vid y somos parte por misericordia de Dios. Pero toda esta profecía de las 72 semanas está hablando de Israel. Se cierra el paréntesis de la iglesia y sigue Dios tratando con Israel. Exactamente. Sí, está el rapto. Y vamos a ver aquí, hablando un poquito del rapto, vamos a entrar en las tres posturas. Regrésale una. Bueno, aquí está bien. La semana 70, aquí está la semana 70. Esta semana que está aquí, la vamos a ver ahorita. Pon la que sigue. Traslado de la iglesia. Regrésale. Esta línea que vemos aquí, podemos hablar que es el traslado de la iglesia, o conocidos nosotros como el rapto. Viene la semana 70, donde es la devastación del desolador. Y vamos a ver las tres cosas, traslado de la iglesia, 4 posturas: pretribulación, mesotribulación, posttribulación y rapto antes de la ira. Vamos a ver nada más uno y los demás los vemos la próxima semana, porque ¿qué es esto? Hay 3 escuelas que hablan acerca del rapto. 3 ideas que hablan acerca del rapto. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa y están agarrados con la Biblia. La cuestión aquí es, no importa cuándo, sino que creas que viene Jesucristo. ¿Sale? Vamos a ver cuándo viene Jesucristo, qué es todo lo que pasa, cuándo pasa todo lo que hablamos ahorita de los 3 años y medio y todo eso, lo vamos a ver, pero un poquito más adelante. Y vamos a entrar, para la que sigue. La pretribulacionista, ¿qué habla? El pueblo de Israel entra aquí. Aquí viene, y me faltó una crucecita, perdón. En esta parte, en esta línea, es la muerte del Mesías. De aquí hasta acá es
todo el tiempo de la iglesia. Todo lo que somos nosotros, todo lo que estamos viviendo en la línea del tiempo así está estipulado. Se cierra el paréntesis porque este en sí es un paréntesis nada más. Un tiempo de espera para los israelitas. Y empieza en los... hazla grande por favor, misa. Los pretribulacionistas, ellos piensan que aquí, antes de la conocida como gran tribulación, viene Jesucristo. El pretribulacionista, la ideología pretribulacionista, más bien la escuela pretribulacionista, nos dice esto, que Jesucristo viene por su iglesia en el rapto antes de la gran tribulación, o sea, antes de la semana 70. Ellos lo dicen así, viene en lo que nosotros estamos recibiendo coronas por causa de lo que hemos hecho, por causa de nuestras obras, porque la Biblia dice eso, y estamos en las bodas del Cordero. En la tierra está pasando los 3 años y medio de aparente paz y 3 años y medio de la devastación, porque cuando dice la Biblia que cuando digan paz, vendrá la destrucción repentina. ¿Sale? Esta parte de las 70 semanas es esta, lo que veíamos en el otro dibujito, es esto, las 70 semanas. Los pretribulacionistas hablan que el rapto viene antes de la gran tribulación. Después, la segunda venida de Jesucristo viene después de la tribulación. Y después viene el milenio. Después del milenio, el gran juicio del trono blanco. Y ahí determinamos para dónde nos vamos. Exactamente. Aquí, gracias por esto. Miren, al final de todo esto, no nos adelantemos, al final de todo esto, les vamos a enseñar y vamos a estar de acuerdo todos, porque vuelvo a repetir, vamos a tomar lo que dice la Biblia, no lo que yo pienso, no lo que me enseñaron, vamos a tomar lo que dice la Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque pues esta es la verdad. Entonces, a lo mejor a mí me enseñaron, la mayoría tenemos esta idea pretribulacionista. Viene Jesucristo, viene la gran tribulación, viene el anticristo viene por aquí, y bueno, eso lo vamos a ver más adelante, y la segunda venida viene el milenio y todo. Esa es la idea que tenemos la mayoría de los cristianos, y vamos a ver si está correcta de acuerdo a la Biblia. Amén. Por la que sigue, porque si no nos vamos a quedar con dudas. Y vamos a decir, es que él está diciendo esto. No, voy a explicárselas un poquito más. ¿Qué pasó? Es que esos son estudios, escuelas, que lo que quiero que entendamos, son escuelas que nos están enseñando. Todavía no me quiero meter cómo vamos a estar aquí, ni qué va a pasar en esto. Solamente estoy enseñando las líneas cronológicas de lo que va a pasar de acuerdo a estas posturas. Amén. O sea, sí vamos a ver esto poco a poco y para que me lo entienda. Exactamente. Pero yo les voy a basar a lo que nosotros vamos a creer de acuerdo a la Biblia. ¿Sale? Bueno, la mesotribulacionista, ya aclarado esto, habla lo mismo. Israel, viene Jesucristo, muere y resucita. Viene el tiempo de la iglesia, se cierra el paréntesis de la iglesia, 3 años y medio de aparente paz y 3 años y medio de destrucción. Amén. A la mitad viene el rapto. Ellos dicen que el rapto viene a la mitad, que vamos a pasar por parte de la tribulación. Vamos a pasar por parte de la tribulación. De la tribulación estamos hablando de la tribulación a la iglesia, no del mundo, de la iglesia. Amén. Viene la tribulación, pasamos por esta parte de la tribulación, viene Cristo. Vamos a estar en las bodas del Cordero, nos van a coronar de acuerdo a nuestras obras. Viene Jesucristo a reinar por 1000 años y después de esto el gran trono del juicio blanco. Bueno, ese, el juicio del gran trono blanco. Ajá. Luego, ajá. Ahorita te voy a decir si sí o si no. Vamos a la que sigue. El juicio del gran trono blanco. Son los mismos datos, nomás en las nubecitas están diferentes lados. La única que cambia es la nubecita. ¿Sale? La nubecita quiere decir el rapto.
Israel, viene Jesucristo, muere por nosotros, abre un paréntesis que es la iglesia, 3 años y medio de aparente paz, 3 años y medio de tribulación, de la gran tribulación más bien dicho, y viene Jesucristo terminando la gran tribulación. Ellos dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación, por la gran tribulación, y viene Jesucristo. La segunda venida y el rapto es el mismo evento en dos situaciones diferentes. No es la misma cosa, o sea, no es lo mismo el rapto y la segunda venida, no es lo mismo, pero ellos dicen que pasan en el mismo tiempo. Viene Jesucristo por su iglesia, se van, y al mismo tiempo viene Jesucristo para reinar durante 1000 años. Sale, viene, va, sube y baja. Ellos dicen esto, los post-tribulacionistas, que Jesucristo viene. Se eliminan porque pues es al mismo tiempo. Es su pensamiento de ellos. ¿Sale? Viene Jesucristo, el gran juicio blanco. Y el último es antes de la ira. Recordemos que Apocalipsis habla de las copas de la ira. Amén. Estas copas de la ira se van a derramar en esta parte por este tiempo aproximadamente. Lo mismo, Israel, Jesucristo viene, muere y resucita por su pueblo. Se abre un paréntesis, entra a la iglesia, se cierra el paréntesis y viene el rapto aquí. Antes de la gran ira de Dios, de que se derramen las copas de la ira, viene Jesucristo, pero nosotros ya pasamos por parte de la tribulación y de la gran tribulación. Igualmente, mientras están las copas de la ira aquí desatándose y haciendo gran desastre, nosotros estamos allá arriba en el cielo disfrutando de la coronación y de las bodas del Cordero. Entonces viene Jesucristo como poderoso guerrero, desciende y reina por 1000 años. Después de los 1000 años, el gran juicio del trono blanco. Los sellos, eso no lo estamos viendo ahorita, nomás estamos viendo el panorama completo de lo que va a pasar. Y vamos a ver la que sigue, por favor. Rápidamente. Tipos de rapto. Esto también quiero que se lo lleven y que entiendan. Miren, mis amados hermanos, en serio, si no entienden, levanten la mano, digan, ¿sabes qué? Ya me atoré aquí. ¿Sale? Por favor. Igual, también pueden escuchar la enseñanza, está en Facebook, en YouTube más bien, y poniéndole pausa. Ya no le entendí esto, lo escribo y me preguntan. Aquí estamos para responder. ¿Sale? Tipos de rapto. Esto es el tipo de rapto, es el pretribulacionista. Solamente lo maneja los pretribulacionistas. ¿Y por qué? Porque nosotros nos vamos a basar mucho en esto. Luego les explico por qué. ¿Sale? El rapto, ay Dios. El rapto parcial que dice, y que lo tenemos mucho esa idea, unos que son, entre comillas, salvos, se quedarán en la tribulación para probar su fe. Es lo que nos han enseñado. Lo que dicen que si tú no te arrepientes vas a tener la oportunidad de que en la gran tribulación no te dejes sellar y si no te decapites y ahora sí te vas para el cielo. Este es el rapto parcial. Y está el rapto total. Los tipos de rapto es el rapto total. Todos vamos a ser tomados. ¿Quiénes son todos? La iglesia. Toda la iglesia va a ser tomada. Todos vamos a ser trasladados y tendremos nuevos cuerpos diseñados para vivir en los principios de dependencia total de Dios. Bueno, eso de aquí abajo los dos lo piensan. Vamos a ser diseñados para vivir en los principios de dependencia total de Dios. Pero unos piensan que la mitad nos vamos y la mitad se queda, y otros dicen todos nos vamos. ¿Tú cuál crees? Exactamente. Entonces yo te voy a hacer una pregunta. ¿Jesucristo se va a llevar media iglesia o una iglesia completa? Entonces, ¿viene un rapto total o un rapto parcial? Chan, chan, chan. Esto es totalmente de la iglesia. El rapto es totalmente para la iglesia. No sea salvo. Ahora, ¿quién es el único que va a juzgar? ¿Que se queda Ramón o que me quede yo? Dios. ¿Sale? Entonces, lo que vamos con esta parte del parcial o total es ¿qué somos? ¿Totales o parciales? Lo vamos a ver con la Biblia. No es iglesia. Por eso el parcial dice, unos que son salvos, entre comillas, se van a quedar para probar su fe. Es lo que dice el rapto parcial, que se van a quedar y van a dejarse que decapitar. Lo que hemos tenido muy en mente, lo que nos han enseñado muchas veces. Y lo hemos visto mucho en las películas, como les recuerdo, no sé si ya la vieron, Un trueno distante, Como ladrón en la noche. Eso nos enseñan, ¿sí o no?
los que hemos visto esas películas. Si no, anótenlas, mis amados hermanos, anótenlas y véanlas. Un trueno distante y como ladrón en la noche. Las hemos visto aquí en la iglesia, de hecho. Las hemos visto aquí en la iglesia. Bueno, la de allá atrás. En aquella iglesia me acuerdo que veíamos muchos tipos de películas. ¿Dónde estamos viviendo? La que sigue, ya no hay. Vámonos, ya es tardísimo. Quédense exactamente, no puedo darles todo porque nos llevaríamos muchísimo tiempo. Y sí vamos a hablar acerca de lo que nos mencionó, de los 3 años y medio. ¿Por qué 3 años y medio? ¿Por qué dice 3 años y medio? ¿Por qué todo eso? Amén. ¿Por qué los teólogos o los escatólogos salieron o piensan esa parte de 3 años y medio de aparente paz y 3 años y medio? ¿La Biblia menciona eso o no lo menciona? Obviamente, no, yo los voy a ir llevando poquito a poquito de la mano, mis amados hermanos, los voy a llevar un poquito de la mano de acuerdo a la Biblia. No, yo sé que no nos vamos a adelantar. Estas partes, esto que les dije ahorita, solamente es como una introducción de lo que vamos a estar viendo. Es el panorama completo de lo que vamos a estar viendo. No se pierdan las siguientes clases, porque si no, de por sí yo les dije que escatología estaba difícil. Dios les bendiga.